El primer estadio de la política sigue siendo, como en tiempo de Aristóteles, la familia. En educación, mis compañeros que trabajan con menores de edad siguen teniendo que informar a las familias. La institución ha cambiado, empero, desde el tiempo de Aristóteles. Las mujeres ya no están confinadas en el gineceo. Los hijos ya no se consideran una propiedad y en las casas ya no hay esclavos. A diferencia de lo que ocurría en la antigua Roma, el pater familias ya no tiene derecho de vida y muerte sobre su prole y sirvientes, y no es ni siquiera el padre padrone de Gavino Ledda, porque puede ir a la cárcel si maltrata a sus hijos. Sin embargo, en líneas generales, puede decirse que políticamente, y a pesar del hincapié que se pone en los supuestos nuevos tipos de familia, monoparentales, homosexuales o polígamos, sigue imperando la forma del patriarcado u ocasionalmente del matriarcado. Toda la célula familiar está al servicio de los intereses de las personas que concentran el vigor físico y los recursos económicos. Así, lo general será hallar que en las tan nombradas familias hay un padre que trae ingresos, una madre que los administra y unos hijos y unos abuelos que se adaptan a lo que resulta más cómodo para los cabezas de familia. Todo acaba pareciéndose demasiado a la gran familia de Fernando Palacios de 1962 en versiones más o menos reducidas, más o menos alteradas, más o menos homosexuales, más o menos polígamas y también más o menos aparentemente progresistas. Aunque la poligamia, desde luego, poco tiene de progresista. El segundo estadio de la política es la comunidad de propietarios, que es el más modesto teatro de la retórica parlamentaria y donde la insolidaridad que nos mostraba la serie Aquí no hay quien viva, de Iñaki Aristimuño, sé que estaban también los sobrinos de este señor que gritaba y que ululaba como un búho, de José Luis Moreno, sí, los hermanos Caballero. Pero quedó claro cuando los hermanos Caballero se fueron a fundar su propia serie que todo lo bueno que había era de Iñaki Aristimuño y que los hermanos Caballero lo único que hacían era pringarla. Bueno, esta serie Aquí no hay quien viva, emitida entre 2003 y 2006, nos mostraba una insolidaridad que puede ser tan peligrosa como la solidaridad que nos mostraba la película La Comunidad de Alex de la Iglesia del año 2000. Aunque esa solidaridad parece solo propia del género fantástico. Lo normal es que en la comunidad de propietarios entre en conflicto la comodidad de los diferentes cabezas de familia y que se revele la existencia de individuos extremadamente antisociales que llenan el espacio ajeno, el espacio común. Esto, por supuesto, nos recuerda lo de Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, que no es más que una formulación más o menos afortunada y seguramente no suya, de Kant, de la definición de derecho y de paz kantiano. El respeto al derecho ajeno es la paz y, bueno, el respeto al espacio ajeno también es la paz. Pero hay individuos que llenan este espacio común de gritos, ruidos, basura, heces, ratas o jeringuillas, que pueden provocar un incendio o una explosión en cualquier momento o que amenazan o pegan palizas a los vecinos. No solo estos individuos que no deberían vivir en comunidad insisten en inmiscuirse en ellas, sino que hay comunidades constituidas mayoritariamente por este tipo de ciudadanos, que obviamente tienen con frecuencia a su cargo células familiares en las que, como también es lógico, no están de acuerdo con el régimen familiar ni comunitario todos sus integrantes. Para suplir estos problemas encontramos un nuevo estadio de la política compuesto exclusivamente por funcionarios. Son los que se encargan de las obras públicas que permiten que las calles estén asfaltadas e iluminadas, aunque también del cumplimiento de normas absurdas y no emanadas de la ciudadanía, como impedir a los propietarios pintar sus viviendas
del color que les dé la gana. Funcionarios que se ocupan de la educación de los hijos y de la mediación con los padres, sin olvidar la detección de malos tratos y abusos sexuales, lo que no impide la paradoja de que muchas veces esos malos tratos y abusos sexuales se dan en los centros educativos. De la higiene de las calles, hay funcionarios que se encargan de la higiene de las calles, del cuidado de la vegetación y de la salud humana y animal, y, cuando esto es necesario, de la detención y aislamiento de los individuos antisociales, aunque también de otros cuyos delitos son más bien contra ellos mismos, estos delitos contra uno mismo de los que hablaba Bentham, y que solo en virtud de unas leyes más que discutibles pueden considerarse una amenaza. Pienso, por ejemplo, en los que piratean películas o en quienes despachan la cocaína tan frecuente y furibundamente, tan feroz y tan intensamente consumida por nuestra clase política. Algunos de estos servicios, como la educación, la sanidad e incluso la seguridad, tienen también sus versiones privadas, y esto nos lleva al cuarto estadio de la política, el laboral y profesional. Durante la Revolución Francesa, los jacobinos, siguiendo a los fisiócratas, acabaron en un arranque de liberalismo con los gremios, los colegios profesionales y las universidades. Sin embargo, hoy todo el mundo considera necesario el equilibrio de poder entre las asociaciones de comerciantes, las corporaciones patronales, los sindicatos de trabajadores y los colegios profesionales. Las familias, las asociaciones de propietarios, la llamada comunidad educativa o una casa cuartel de la Guardia Civil y las asociaciones de comerciantes están constituidas por personas reales que viven en espacios reales y pueden preocuparse de que se repare una farola en su calle o de que se cubra un bache. En el siguiente estadio de la política ya abandonamos el territorio y pasamos a los mapas. El poder municipal ya nada tiene que ver con los ediles romanos, ni con los cadíes musulmanes, ni con los alcaldes como los de Zalamea y Fuente Ovejuna. Aunque sigamos teniendo con ese nombre alcaldes, son en realidad corregidores, al servicio de estructuras de poder ajenas al espacio municipal. Hoy, cuando los alcaldes se rebelan, como en otros tiempos, como en el caso anacrónico de Cataluña, y esgrimen su vara contra los supuestos abusos de la corona, obedecen órdenes de su partido y no miran por nada que tenga que ver con el bien de su municipio. Es en el poder municipal donde la política definitivamente nos abandona y nos ningunea. Por muy pequeña que sea una población, su alcalde solo verá la parte donde viva él, su familia y sus socios y patronos, que se asegurará de tener bien cuidada, y lo demás será solo un mapa, como Murray Abraham en The Bonfire of the Vanities, en La hoguera de las vanidades de Brian De Palma, sobre la novela de Tom Wolfe. Por cierto, no salen los créditos por una cuestión sindical de Abraham. Será un Monopoly en el que tirar los dados y especular, y en el que siempre habrá barrios enteros llenos de oscuridad, problemas, socavones, ratas y vertidos, de los que dirá el alcalde permanentemente que se está ocupando, sin hacerlo. El único poder municipal real radica en el económico, en el poder económico de la Concejalía de Urbanismo, y en el propagandístico de la de festejos, que permite adormecer a la población con orgullo patriotero y alcohol. Todo lo demás está de adorno, porque es una mera franquicia del partido al que pertenezcan los representantes municipales. En los casos de partidos independientes, claro, todo queda reducido a los intereses del alcalde, su familia y sus clientes. Que esta institución romana, la de la clientela, sí que sigue existiendo, aunque desapareciera la esclavitud, que era su origen último. Ser alcalde o concejal solo sirve, por tanto, para cebarse en los festejos, para forrarse con el urbanismo y todas las derramas impías que se les puedan ocurrir, para hacer que otros se forren, lo que Quevedo llama en La hora de todos y La fortuna con seso, hurtar de boga arrancada y por consideración.
y que el PSOE quería destipificar como delito porque es su manera de hacer política, de la misma manera que el pirata beato de Medida por Medida de Shakespeare llevaba en su barco los 10 mandamientos, menos el de no hurtarás, porque le estropeaba el negocio. Pero ante todo, sirve para, con el dinero y amigos derivados de estas actividades, trepar hasta destinos mejores que el agujero, que el socavón municipal donde vivimos el resto de los mortales. Por eso, los alcaldes viven con los ojos puestos en la siguiente liana a la que se quieren aferrar: la Diputación, las consejerías, el Parlamento Autonómico, el Senado, el Congreso, el Banco Azul, el Palacio de Viana, el Palacio de España en Roma, la Eurocámara, la Moncloa, el Consejo de Estado, la Comisión Europea o cualquier mamandurria de la OTAN o la ONU, con vacaciones pagadas en Cuba o Vietnam si son comunistas, porque cuando nuestros derechistas con olor a alcanfor y barón dandy les dicen a estos izquierdistas: si no te gusta, vete a Cuba, ellos lo hacen encantados, gustosísimos. Donde no irían sería a Eritrea, Bielorrusia o cualquier otro paraíso socialista o soviético, porque el líder de Bielorrusia todavía no se ha enterado de que la Unión Soviética dejó de existir. Para poder ocuparse de lo suyo, tienen dos métodos que se han verificado altamente eficaces. El primero es el de recurrir al orgullo y repetir «Andalucía imparable», o «La romería más antigua de España», o «Catalonia, New State of Europe», con una pronunciación lamentable. Ya sería más bien Catalonia, New State in Europe, pero bueno, of Europe también vale. He visto variaciones de todo tipo con ese inglés que los independentistas catalanes prefieren usar antes que el español. Son nacionalistas muy catalanistas, pero que no usan el catalán, usan el inglés. Todo esto mientras nuestra calle sigue a oscuras y o llena de ratas. El otro es seguir los argumentarios que vengan de arriba, que para eso hay equipos muy bien pagados de los llamados fontaneros que se ocupan de hacerlos. Como se puede deducir fácilmente, no hace falta ser Cicerón ni Castelar para cumplir con estos cometidos, lo que facilita que los representantes municipales sean vulgo, como en la elección de los alcaldes de Daganzo de Cervantes, pero a diferencia de los candidatos cervantinos, no son independientes, ni miran por los intereses del vulgo. Y si se mantiene viviendo a los ciudadanos en la ignorancia, las consignas de corte maoísta y los efluvios etílicos y metílicos del orgullo patriotero, es evidente que los individuos más vulgares serán los que mejor comuniquen las mentiras del partido o de las corporaciones privadas, porque también hay una versión privada del poder supramunicipal, a una masa cuidadosamente embrutecida. Aquí, Obama no tendría que usar tantas palabras como en la conferencia registrada en el documental Fahrenheit 9/11 de Michael Moore de 2004 para convencer a una población que bebe agua envenenada, viviendo al lado del lago Michigan, de que beber plomo es bueno. ¿Quién no ha bebido de niño? ¿Quién no se ha bebido de niño un bote de pintura y no le ha pasado nada? Ni tampoco necesitaría el truco de prestidigitación con el que aparentó beber agua del grifo, pero no lo hizo. Bastaría con un superhéroe cotidiano al que podríamos llamar alcalde cateto. Hace poco hice la observación de que los vehículos con los que estaban arreglando la calle de mi instituto, en una medida desesperada de la corporación presidida por el PSOE, para tener algo que inaugurar antes de las elecciones, nos estaban ahumando y atufando a todos, y que seguro que no cumplían con ninguna normativa ni con la Agenda 2030. Algún simpatizante se adelantó a la labor del alcalde cateto y dijo que no podían ser del ayuntamiento, siendo tan contaminantes, que seguro que era una empresa subcontratada que en este caso aislado, estaba escapando al control municipal. Bajé a la calle y toda aquella maquinaria antediluviana y mefítica tenía rotuladas por todas partes las palabras Ayuntamiento de Andújar, con su escudo. Aquí este es el lugar propicio para que intervenga el alcalde cateto, siguiendo a la pata a la llana, como habla el pueblo y como le gusta que le hablen,
su argumentario, el fiel argumentario, la fiel infantería. Nos diría: las máquinas no contaminan. A lo mejor te puede parecer a ti que huelen mal de vez en cuando, pero eso no es la maquinaria. Esos son los peos que te tiras. Que no es verdad. Esos son los peos que te tiras, huevo. Y podría asomar un funcionario diciendo: señor alcalde, tiene que inaugurar la nueva macrogranja. Y decirle a nuestro héroe: espérate tú. Que no es verdad, que no son los peos que te tiras, son los peos que te tiras, que te confundes con tus peos. Bueno, pues he recordado que esto me vino a la cabeza a propósito de la contaminación, pero es que esto lo he vivido cuando al instituto, el mismo instituto en el que trabajo y donde nos estaba ahumando esta maquinaria. Me acuerdo de que cuando yo era estudiante vino Enresa, la compañía que gestiona nuestro cementerio nuclear, porque tenemos un cementerio nuclear con todo el uranio que se lavaba a manos desnudas en tiempos de Franco porque Franco quería la bomba atómica, etcétera, etcétera. Bueno, toda esta historia es más o menos bien conocida. Pues todo esto nos dejó un cementerio nuclear que gestiona Enresa, y Enresa vino a decirnos que sí, que la gente en Andújar dice que hay mucho cáncer de huesos. Eso es la humedad del río, que le duelen los huesos por la humedad y dicen que tienen cáncer de huesos. Eso es la humedad del río. Esto lo he vivido, este formato de respuesta de alcalde cateto lo he vivido y lo seguiré viviendo, y será una constante. Será algo que siempre estará con nosotros. Y este tipo de cosas es que gustan cada vez más a la gente. Montan un pollo cuando un camarero no les trae la 00 de la marca que querían, o le ponen la cerveza o el copazo al hombre y el refresco a la mujer, con ese micromachismo terrible. Y hay una progresión de la publicidad para este tipo de escoria humana que monta pollos a los camareros, pero si llega Pedro Sánchez a su casa y, sin perder la sonrisa, entra en la cocina, pone los pies en los fogones apagados y se caga en el puchero, le darán las gracias por la intensidad del momento vivido, o momentazo, y se harán un selfie con él. Como en el sistema de castas de la India, todo se basa en que siempre hay alguien por debajo de nosotros y alguien por encima que nos puede honrar meándonos encima, aunque sea una vaca. Pero nuestro sistema está mejorado, nuestro sistema es mucho mejor, y todo el mundo lleva inscrito en el interior de su cráneo el precepto: cuando seas padre, comerás huevos. Este ideal de ascensión por medios sencillos, por el medio de comer huevos, nos lleva a tolerar alegremente el abuso de los poderosos, porque alguna vez estaremos entre ellos, especialmente si seguimos dejando que abusen de nosotros. Esa es la vía. Así que si Gaspar Zarrías nos dice que Jaén tiene aeropuerto pero está en Granada, y tiene buenos hospitales pero están en Córdoba, la población aplaude y le da palmaditas en la espalda con la esperanza de que le caiga algo en Sevilla. Como todo funciona por argumentario y por órdenes de arriba, y como el político al que se le ocurre pensar por sí mismo empieza a hundirse, puede entenderse a la perfección que todos los candidatos sean los más tontos del pueblo, de la provincia, o de la comunidad autónoma, o de la nación. Cuanto más tontos de capirote y de baba caída sean, más alto llegarán. En el momento presente, los candidatos son Pedro Sánchez Castejón y Alberto Núñez Feijóo, que son incapaces hasta el grado de rayar en la discapacidad. Y resulta que se tomaba a broma que Vox presentase a Ramón Tamames, porque un presidente tenía que ser saludable y vigoréxico, y Tamames era un anciano que apenas podía andar. No sabemos si con esto querían excluir a Pablo Echenique, que tampoco puede caminar por sí solo, pero dudamos que los discapacitados intelectuales, incapacitados para firmar una hipoteca y ahora capacitados para votar, cuando hasta hace muy poco la legislación introducida por el PSOE permitía esterilizarlos a la fuerza, lleguen a ocupar la presidencia del gobierno. Eso sería ser coherente, y no es algo propio de una casta que prohíbe la cocaína mientras la consume a raudales y que quiere hacer lo mismo con la prostitución. Además, se descubriría la trampa de que cualquiera puede ser presidente, siempre que explique al pueblo las mentiras que nos vienen de nuestro amo y señor, los Estados Unidos, y en menor medida de nuestro patrón, de nuestro capataz, la China Roja, y en mucha menor medida, pero ahí está, de Putin, con quien tenemos relaciones tan hipócritas como con la cocaína,
y que, se quiera o no, nutre las ideologías de Vox y de Podemos. Porque aunque ambos obedezcan disciplinadamente a los Estados Unidos, cada vez que un boxer pronuncia la palabra globalista, un mercenario ruso en Venezuela, Siria, Sudán, Libia, Mali, Burkina Faso, la República Centroafricana, Georgia o Ucrania se gana sus alas. Y cada vez que un Podemita o Rodríguez Zapatero dicen que Venezuela es una democracia, a Putin se le alegran las pajarillas y le viene a la cabeza lo del acuerdo para follar del mismo Rodríguez Zapatero. Claro es que servir a dos amos, porque China y Rusia se llevan bastante bien, hablemos solo de Estados Unidos y China y Rusia, supera las capacidades de un lameculos estándar, pero la población asume con la alegría habitual que, por ejemplo, Argelia nos corte el gas siempre que nuestros líderes lo cuenten de una manera campechana y con pullas contra la oposición. Vamos, presidente cateto. Pero en principio podemos estar tranquilos. No nos pasará nada, ni iremos a la guerra, ni nos convertiremos en una dictadura, siempre que el anciano somnoliento de Washington, o el dictador sonriente y mullidito de Pekín, o el gremlin del Kremlin no decidan lo contrario. En cuanto a las catástrofes naturales, según, porque parece que los vuelos en el Falcon para ir al festival de Benicàssim son ecológicos y no dejan huella de carbono, y que el gobierno escucha a la ciencia. Podemos, por lo tanto, recibir con buen ánimo la pitanza de dádivas que el gobierno nos ofrece. 400 pavos para videojuegos y festivales de Benicàssim para los jóvenes de 18 años que vayan a depositar el meconio de su primer voto. Ayudas para montar empresas, bueno, básicamente para pagar impuestos por cometer el pecado de montar una empresa, y para alquilar viviendas destinadas a los que tengan algún año más. Y para los mayores de 30, eutanasia. Que la codicia sea el único requisito para gestionar la cosa pública, como a veces dicen ellos mismos, o para la gobernanza, como traducen del libro del esponjosito tirano de China, y que no se exija ningún tipo de habilidad más allá de la de lamer culos con deleite y fruición, explica a la perfección que la política española no se pueda regenerar. Es como el suelo del badulaque de Apple, los Simpsons. Observen el maravilloso suelo, el gran prodigio de la naturaleza, el suelo que no se puede limpiar. Nuestros sindicatos carecen del vigor de los de Francia. Carecemos de los medios de democracia directa anglosajones. Y no tenemos petróleo como Noruega o Arabia Saudita para que el Estado haga todo por nosotros sin pedírselo. Pero ante todo tenemos una población embrutecida que sonríe ante las aventuras del alcalde cateto y del presidente cateto, el presidente autonómico cateto y el presidente monclovita cateto, y que defiende a su partido dinástico o del cambio. Están los dinásticos y los del cambio, a pesar de que todos, sin excepción, y casi empezando por los que más hablaban de regeneración moral, se hayan llenado de manera casi inmediata de asesinos, violadores, pederastas, filoetarras y o neonazis, y vaya, qué sorpresa, ¿quién lo habría pensado? Ladrones, cocainómanos y puteros. Y con un electorado que año tras año repite el argumentario de su criminal favorito en la cena de Navidad, en la tasca o en el trabajo, quizás sea mejor que las cosas sigan así, porque si recupera el poder municipal, quién sabe si no sería para quemar brujas en plaza pública o restaurar la esclavitud. Ya ha de servirnos de aviso suficiente el entusiasmo con el que los bobos de Coria quieren defender el tirar dardos o soplillos a los testículos de un toro, o la fuerza con la que los animales de Tordesillas gritan ¡Viva el Toro Vega!, mientras nuestros ciudadanos tengan la cabeza llena de sueños heroicos como tirar una cabra desde el campanario, apedrear y pintar con la palabra ñordus la casa de los niños matriculados en lengua castellana, o poner bombas lapa, casi mejor será que siga velando por nosotros el viejo blanco rico de turno en Washington, aunque de vez en cuando se dé una cabezada.
Aunque, por supuesto, esto también tiene su lado negativo, no van a ser todo ventajas. A los Estados Unidos les da lo mismo tener como aliado a un país democrático que a una dictadura retrechera como Turquía. Es más, siempre ha confiado más en Marruecos que en España, porque dentro de que ambas les deben parecer monarquías en las que el soberano roba para tener dinero fuera, por si alguna vez lo echan por robar, Marruecos les parece más estable, entre otras cosas, por el simple hecho de que esto lo puedo decir en España y no en Marruecos, y eso da estabilidad a Marruecos. Así que, si dejamos que la población se siga embruteciendo y alimentándose exclusivamente de memes sobre Franco, las élites globalistas, los chemtrails, la leyenda negra, el ateísmo católico, los micromachismos, el manspreading o los covidiotas, que a día de hoy no sé quiénes son porque la misma gente ha defendido una cosa y la contraria, y convierte en sus maestros a Fernando Simón, Ibai Llanos, o a la innumerable y para mí innominada plétora de tiktokers neumáticas, escasas, entre otras muchas cosas, de ropa, esta tierra, cuyas gloriosas dotes, cuya riqueza natural... Bueno, en realidad solo cantaron la riqueza natural, porque en cuanto a escritores, la verdad es que San Isidoro habla poco. Bueno, tenemos muchísimas ventajas naturales que cantaron San Isidoro de Sevilla y Alfonso el Sabio. Esta tierra, también dotada por la naturaleza, devendrá una vez más en tiranía, y entonces puede que pongan en la radio música de Mozart y marchas militares como en tantas dictaduras, aunque también puede que pongan turbo reggaetón y composiciones del tipo dale papi, venga, 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 dale, 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 dale papi. Si bien de lo que podemos estar seguros es de que nos violarán y nos darán palizas en las cárceles. Aunque también es posible un futuro en el que no haya cárceles, sino solo masas enfurecidas. Y, además de las masas enfurecidas, la inminencia cierta de que vamos a morir todos y todas y todes. Una idiocracia como la que vaticinaba Mike Judge en su película de 2006 y que ya se ha vislumbrado en la última pandemia, cuando todos nuestros líderes, empezando por la Organización Mundial de la Salud, actuaron como una manada de monos ante una máquina de diálisis. Nuestro gobierno tenía instrumentos constitucionales, de los que ya he hablado en otras ocasiones, para erigirse en una dictadura, pero en lugar de eso prefirió ser irresponsable, dictando medidas que llevaban en sí el germen de su nulidad, incluyendo la nulidad de las sanciones económicas, aunque eso no le preocupaba tanto, ya que para recuperar el dinero los sancionados tendrían que someterse a tediosos e interminables recursos. Y haciendo que los tertulianos y las redes sociales tirasen del argumentario más deficiente jamás forjado, constituido solo por la línea no se podía saber, que revelaba que habían mentido, porque antes no paraban de insistir en que sí sabían. Salió Fernando Simón diciendo que sí se podía ir a macro manifestaciones y Echenique explicando pedagógicamente que se trataba de una simple gripecilla, menos agresiva que la de otros años, vamos, seguro, y que tenían que hacerle caso porque era científico. Pero la explosión de llanto en la guardería durante la pandemia, que demostró que nuestros políticos eran criaturas infantilizadas, incapaces de ver nada y cuanto menos prever, lo que lleva a la interesante pregunta de por qué cobran lo que cobran, teniendo la capacidad de reacción de un niño de 6 meses. Todo esto es solo la precipitación del polvo de estupidez que anda flotando siempre entre nosotros, según la genial imagen del doctor Diego Ruiz Rodríguez, acerca de las enfermedades mentales que se revelan durante las revoluciones. Antes de la pandemia, estaban empezando a ser un problema los ecologistas veganos que no usaban desodorante, tomaban leche sin pasteurizar y no vacunaban a sus hijos. A ellos se les sumó una ultraderecha que creía que se les quedaban cucharas pegadas al cuerpo por ponerse una vacuna y no por estar sudando como una cerda en celo, o que querían inyectarles microchips, como si mereciera la pena el gasto, en una fantasía muy parecida a la del etarra José Luis Geresta, que decía que la Guardia Civil le había puesto micrófonos en las muelas. A su vez,
se veían contrarrestados por los entusiastas de las indicaciones gubernamentales que un día decían que las mascarillas eran peligrosas y al día siguiente se ponían 6 y pinchaban las ruedas de quienes no las llevaran, y estaban dispuestos a inyectarse cualquier brebaje no aprobado por la DEA porque yo me pondré la que me toque, esto no es un supermercado y yo creo en la ciencia. Parafraseando Trainspotting, aquella película de 1996 que tanto intrigó a nuestro Julián Marías,